Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Aquí los saluda Dani otra vez. Esto es Parásitos de la Humanidad 5, creo que vamos por el 5, que es cómo liberarse de ellos. No es que yo la tenga clara de cómo lidiar con el nuevo orden mundial ni nada de eso, pero bueno, voy a compartir algunas ideas, algunas cosas que fui recopilando por ahí de cómo podemos lidiar con esta situación, de estas entidades que montan todo este numerito, todo este sistema de esclavitud y que siempre se están ahí usurpando nuestra energía vital. Bueno, por ahí leí en los comentarios de los otros videos que para qué tomarse el trabajo de descubrir qué es lo que hacen, lo único que tenemos que hacer es patearles el trasero. Bueno, si arrancamos por ese lado me parece que empezamos mal. ¿Por qué? Y porque para mí no tenemos que ponernos a pelear, porque eso es lo que ellos quieren también, ¿no? Que estemos en una pelea en donde ellos se muestran poderosos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con un pobre parásito? Simplemente que nos deje en paz, liberarnos de él y que nos deje en paz. ¿Y cómo hacemos para que nos deje en paz? Y bueno, dejar de alimentarlo, porque él se está alimentando de nosotros. Entonces, bueno, acá me hice un pequeño ayuda a memoria, ¿no? Que voy a leer. Si me ven ahí que estoy leyendo es por eso. Entonces yo escribí: de un pobre parásito tú no quieres patearle el trasero, todo lo que quieres es que te deje en paz. Si lo tienes pegado porque se alimenta de ti, lo único que tienes que hacer es dejar de alimentarlo. Y eso no tiene que ver con ellos, sino con nosotros. Una vez que dejas de regar una planta, se marchita y perece. O bueno, si es un parásito que se puede mover, se va a ir a alimentar a otro lado y te va a dejar en paz. Ellos se muestran como súper poderosos, pero es todo lo contrario, porque dependen de nosotros. Por eso usan el engaño y siempre necesitan de alguna manera nuestro consentimiento. Entonces, si se alimentan de nosotros, significa que dependen de nosotros. Entonces son débiles. En esencia son débiles. Pero bueno, también hice los videos de quiénes son y qué buscan y qué estrategias usan, porque dicen los que saben que para vencer a un enemigo primero lo tenés que conocer y aprender de él. Tenés que conocer cómo se mueve. Por eso, conoce a tu enemigo, ¿no? Pero bueno, es un poquito choqueante al principio, sobre todo para la gente que no sabía nada de eso. O bueno, fue un poquito choqueante para todos los que más o menos en 2020 los vimos claramente. Porque siempre estuvieron ocultos, ¿no? Y ese shock inicial por ahí nos produce una energía difícil, ¿no? De bronca, de un sentimiento de revancha, un sentimiento belicoso. Pero yo creo que hay que salir lo más rápido que se pueda de ahí. Porque para liberarnos de ellos me parece que salir de esa energía belicosa es necesario, digamos. Es algo que es necesario. Entonces, bueno, ¿qué hacemos para liberarnos del sistema de opresión comúnmente llamado como Matrix? Bueno, yo lo dividí en dos opciones, ¿no? Tenemos dos opciones. Una es la que yo di en llamar el escape, que tal vez tiene que ver con un escape físico, ¿no? Bueno, el escape, muchos incluso yo mismo dijeron: la salida es aislarse, irse a vivir a la naturaleza y no interactuar con el sistema, ser autosustentable, ermitaño, irse al campo, a una cueva, a una isla, a una comunidad cerrada, a un monasterio, etc. Bueno, tal vez eso es lo que hacen los monjes en el Tíbet, ¿no? Los monjes tibetanos se van a un monasterio en el medio de la montaña, se encierran y bueno, se dedican ahí toda su vida al autoconocimiento, al desarrollo espiritual, a la realización personal, pero siempre en el adentro, ¿no? Se dedican a meditar, a hacer todas prácticas espirituales y prácticamente no interactúan con el sistema porque están ahí viviendo su vida, son felices haciendo eso. ¿Es válido esto? Sí, absolutamente es válido. El que quiera hacer algo así me parece una opción muy, muy loable, ¿no? Te vas a vivir al campo, te vas a ir a la naturaleza, te vas a vivir a un lugar donde los tentáculos del sistema generalmente hacen epicentro en las grandes ciudades, y a medida que te vas adentrando en la naturaleza, alejando de las grandes ciudades, el sistema va perdiendo fuerza, ¿no?
no llega. Hay muchos lugares donde no llegan, ¿no? Nunca me voy a olvidar de una película muy buena que se llama Happy People, que es una comunidad que vive en el medio de la estepa rusa, y que estaban prácticamente aislados del resto del resto del mundo, y eran súper felices los tipos ahí, se iban de cacería y, y ellos vivían en su rollo, en su pedo. Y una vez por año iban los políticos porque se llegaba a través de un río a esa especie de aldea que tenían ellos ahí. Entonces una vez por año venía un barco con un político que se bajaba y daba un discurso y qué sé yo. Y los tipos, era muy bueno la escena esa, porque los tipos lo miraban al político como si fuera un extraterrestre directamente, ¿no? Y medio como que hasta se reían del tipo, ¿no? Este tipo, ¿qué nos viene a decir a nosotros si nosotros estamos acá, vivimos en nuestro pedo? Como que esa frecuencia no los afectaba. Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Para salir del sistema Matrix. Vivir en una comunidad pequeña o aislarse, qué sé yo. Hay monjes o hay gente, hay yogis que se van y se meten en una cueva solos y viven ahí meditando y por ahí ni siquiera comen, se alimentan del prana, que es una energía que está en el aire, y bueno, o sea, gente por ahí súper elevada, ¿no? Espiritualmente, que está en un nivel de evolución que ni siquiera necesita actuar con otra gente. Bueno, a esa gente tampoco el sistema, no creo que esté muy preocupados por el sistema Matrix, ¿no? Así que bueno, eso es totalmente válido. Lo que yo no te recomiendo es que si tu plan de vida o tu misión de vida o algo que a vos te salga del corazón no tiene que ver con eso, ahí sí que no recomiendo que lo hagas porque tal vez no vas a ser feliz. Ahora, si tu plan de vida sí tiene que ver con eso, es un sueño que vos siempre tuviste de chiquito, irte a un monasterio, a un lugar de retiro, o a una pequeña comunidad, o al campo, o a una cueva, o lo que sea, si tiene que ver con algo que vos tenés adentro, me parece bárbaro. Ahora, si solamente lo haces porque no te bancás el sistema, tal vez no sea la mejor idea. Entonces, bueno, esa es la primera, ¿no? El escape. La segunda es lo que yo llamo volvernos invisibles, hacernos invisibles. Hay una escena de una película muy vieja que se llama Pequeño Gran Hombre, que bueno, es un tipo que vive con los indios y es más feliz con los indios, y bueno, en un momento los ataca el ejército de Estados Unidos a una aldea que fue algo que se llamó la batalla del Washita River, ¿no? Del río Washita, que en realidad no fue una batalla, fue una masacre porque vino el ejército de Estados Unidos y arrasó a una población de niños, ancianos y mujeres, que no había guerreros ahí, ¿no? Entonces, bueno, estaban en el medio de esa masacre. Entonces él lo va a buscar al chamán, no sé si era el jefe, pero era como una persona muy sabia, y le dice, bueno, nos tenemos que ir porque nos están haciendo mierda, con perdón de la expresión, y bueno, es que nos podemos escapar por este río, ¿no? Si cruzamos el río vamos a estar a salvo. Entonces el anciano había tenido una visión en un sueño donde él veía que todo se iba a la chingada, y entonces le dice, pero ¿sabes qué? Yo en el sueño no vi a los soldados, entonces eso significa que ellos no me van a ver a mí. Y medio como dice, voy a ser invisible, dice, nunca fui invisible antes. Entonces medio como que hasta le divierte la situación y salen del tipi, y los soldados mataban a todos los que estaban alrededor de ellos, pero a ellos no los tocaron, y como que se volvieron invisibles, ¿no? Esto parece algo de fantasía, pero no es tan así. No es tan así, es magia pura y yo creo que es posible. Yo viví un par de episodios medio... Quise hacernos invisibles. Bueno, yo pienso que todo el sistema Matrix funciona en una determinada frecuencia vibratoria o vibracional. Entonces, si nosotros logramos elevar nuestra vibración y estar vibrando en otra frecuencia, tal vez nos hagamos invisibles al sistema Matrix. Es muy difícil estando metido en el sistema, pero bueno, tal vez no nos quede otra, ¿no? Si
si queremos seguir viviendo en una gran ciudad o algo así, no, por tal vez sea un gran desafío, pero bueno, también estamos acá para experimentar y aprender, porque este es un planeta escuela. Y el sistema Matrix está puesto también por el universo para que nosotros aprendamos a lidiar con eso. Y además para que lo tumbemos. No literalmente tumbarlo, porque en realidad el sistema Matrix lo estamos alimentando nosotros con nuestra energía. Entonces si nosotros no le damos más energía, simplemente se va a caer como un castillo de naipes, porque le vamos a sacar los cimientos al sistema. Entonces, bueno, ¿cómo nos volvemos invisibles? Bueno, acá escribí alguna cosa y dice: todas sus estrategias se pueden resumir en el sistema Matrix. El sistema Matrix es limitado porque solo tiene poder en una cierta vibración. Si tú logras elevar tu vibración, te vuelves poderoso y te vuelves invisible. Esto es magia pura, volverse un alquimista. Para eso tenemos que activar nuestro heart brain. Nosotros tenemos un cerebro acá, en el corazón, que es muy diferente a este, porque es multidimensional y es capaz de ver lo que este cerebro, que solamente traduce lo que perciben nuestros 5 sentidos, ve. Pero nuestro corazón está viendo todo, inclusive puede ver líneas de tiempo, y por eso nosotros siempre que tenemos una corazonada, por más que nuestro cerebro nos diga lo contrario, siempre se confirma que la corazonada tenía razón. Entonces tenemos que aprender a usar nuestro heart brain, pensar con el cerebro corazón. Y este cerebro, que está programado para resolver problemas de supervivencia, que ya como no encuentra problemas de supervivencia de nuestra vida, ¿qué hace? Se reinventa y está todo el tiempo tratando de proteger la supervivencia de nuestra identidad, el que nosotros creemos que somos, la ilusión de la identidad. Eso es lo que este cerebro está tratando de proteger todo el tiempo. Por eso es que cuando uno le dice todas estas cosas que empezó a ver a alguien que todavía no está listo para aceptarlo, generalmente su cerebro va a activar ese programa de supervivencia y se va a poner en una actitud totalmente defensiva, porque cuando vos le decís todas esas cosas, esas revelaciones van a amenazar a esa identidad. Porque si muchas personas, si aceptan todo esto que nosotros empezamos a ver, tienen que cambiar su vida y tal vez no están listos para eso. Entonces por eso es que están vibrando con este cerebro también, ¿no? Pero bueno, eso para mí hay que respetarlo. El que no quiere ver, no va a ver hasta que esté listo, por más que nosotros le digamos lo que le digamos. Eso tal vez en estos 2 años fue algo que quedó muy claro, ¿no? Como hay gente que estaba lista para ver ciertas cosas y otra gente que no. Y está perfecto, no es que nadie es mejor que nadie. En algún punto yo siempre digo que a mí no me gusta hablar de despiertos y dormidos, porque para mí nadie está totalmente despierto y nadie está totalmente dormido. Para mí esa persona a la cual se le dice peyorativamente que están dormidos simplemente sabe todo, su yo superior sabe todo, pero simplemente todavía no llegó el momento de activar y moverse a otro nivel. Simplemente porque no es su momento. Y todos tuvimos un momento. O sea, nosotros también había otra gente que sabía muchísimas cosas antes y nosotros no lo sabíamos. Y bueno, tuvimos nuestro momento de despertar, de empezar a despertar, que tal vez fue 2020, tal vez fue 2001 también, que fue un gran despertar con todo lo que pasó en 2001. Para mí ese fue el primer gran despertar. 2020 fue el segundo y tal vez ahora venga un tercero que agárrense Catalina, porque el tercer despertar ya va a empezar a torcer la pulseada esta energética. Entonces bueno, ¿qué hacemos para volvernos invisibles? Bueno, para volvernos invisibles lo primero que hay que hacer es no luchar con el sistema, no ponernos a pelear con el sistema. ¿Por qué? Porque la oposición le da fuerza. Si vos te opones a unas fuerzas, eso le da más fuerza. Entonces, para mí, hay que hacer algo como lo que hacen en las artes marciales, creo que sobre todo en el Aikido, que nunca atacan, simplemente usan la fuerza del oponente, ¿no? Es como una danza, ¿no? Yo tengo un amigo que es profesor de Aikido. Y él siempre me dice que es como una danza. Entonces, bueno, utilizar la fuerza del oponente. Nosotros
es muy valioso toda la información que el sistema nos da. Lo podemos usar como lo que yo digo, una guía negra, una guía negra. ¿Qué pasa? Si a vos, para entrar a determinado lugar, el sistema te pide que haga algo que vos no estás dispuesto a hacerlo, bueno, eso es una guía negra, eso es algo que el universo te está poniendo ahí para que vos te des cuenta que en ese lugar no hay nada para vos, no hay nada bueno para vos. Entonces, si tal vez en una época de tu vida vos te gustaba ir a esos lugares y tomar cerveza y emborracharte y volver a tu casa a las 6 de la mañana medio borracho y qué bueno, y al otro día te despertabas y te dolía la cabeza, pero qué bueno, qué bien que la pasé, qué sé yo. Bueno, tal vez ahora no hay nada bueno para vos, ya tenés que moverte a otro nivel, ¿no? Entonces, si vos para ir a un boliche, a una discoteca, a un bar, a un shopping, qué sé yo, el sistema te está pidiendo que hagas algo que vos no estás dispuesto a hacerlo, bueno, usalo de guía, seguramente hay algo en otro lugar para vos. Eso es lo que yo digo, usar la fuerza del sistema, ¿no? Usarlos de guía negra. ¿Qué es lo que me está diciendo, no? Bueno, tal vez que yo no tengo que ir ahí, eso es para otra gente que sí está dispuesta a hacer eso, ¿no? A cualquier práctica, ¿no?, que te pidan, ¿no? No entremos en detalles para no avivar bots censuradores. Bueno, otra cosa es buscar también el reflejo, o sea, esa oscuridad que nosotros vemos, que nos plantea el sistema, bueno, tal vez sea un reflejo de rincones oscuros que nosotros tengamos adentro nuestro, ¿no? Porque al fin de cuentas el afuera está reflejando ciertas cosas. Entonces, bueno, tal vez también una buena idea es empezar a trabajar la oscuridad de uno, que todos tenemos rincones oscuros, hay que barrer la casa tal vez, y bueno, tal vez una vez que nosotros lleguemos a un cierto grado de impecabilidad, ¿no?, y lidiar con nuestras cositas, menos visible se va a hacer el sistema para nosotros, ¿no? También es una cuestión de vibración. Si nosotros logramos elevar la vibración, tal vez nos volvemos invisibles. Aprender a decir que no. Aprender a decir que no. Esto es muy difícil, porque nosotros estamos programados para obedecer. Pero tal vez, inclusive, lo que te dicen que es obligatorio, y desde algún holograma de autoridad, tal vez ni siquiera sea así, simplemente es un holograma, ¿no? Que te dicen, no, tenés que hacer esto y tenés que hacer esto, y vienen y te asustan. Y a mí me pasó, que yo llegó un momento y dije, no, ¿sabés qué? No. Supuestamente sacaron una imposición que venían haciendo durante un año, la sacaron 2 semanas y después la volvieron a poner. Así como, viste, no, y ahora se me ocurre que la pongo de nuevo. Y yo dije, ¿sabes qué? No. ¿Sabes qué? No. Y no lo hice y no obedecí y nadie me pudo decir nada. Lo único que tuve que hacer es cuando venían gente con uniforme y un arma a decirme, no, tiene que hacer esto, yo le decía, sí, ¿usted me está obligando? Y ahí se acababa todo. No, yo no lo estoy obligando, simplemente le estoy sugiriendo. O sea que todo es una pinche sugerencia. Ok, bueno, gracias por la sugerencia, pero ¿sabe qué? No. No es no. Y hay que aprender a decir que no. Tal vez sea mucho más fácil ese no. Porque a nosotros nos lo plantean como imposible y nos llenan de imágenes también donde nos muestran policías llevándose gente porque supuestamente dijo que no y entonces el policía lo llevó y lo encarceló. Tal vez todo eso sea mentira para que nosotros creamos que es así, pero no es así. Yo dije que no, era el único, Era el único. Después empezaban a aparecer otros que se avivaban, ¿no? Pero tal vez sea una cuestión también contagiosa de resonancia, porque nosotros hay un campo morfogenético que nos une, ¿no? Y hay ciertas cosas invisibles que nos unen en conciencia. A todas las especies, no solo los seres humanos, todas las especies tienen un campo morfogenético en donde sus conciencias están todas interrelacionadas, incluidas por ahí animales que no están en el mismo lugar.
reciben señales de la misma especie en algún lugar del mundo, se empiezan a hacer determinada cosa, dan un salto evolutivo y al mismo tiempo la misma especie en otro lugar se activa eso. Entonces hay que aprender a decir que no. Bueno, cuando uno aprende a decir que no, bueno, también porque todo es resonancia y vibración, ¿no? Y el campo electromagnético de uno también interactúa con el campo electromagnético de los demás y es una frecuencia también que se va expandiendo. Entonces, yo en un momento dije que no y fue no, y nunca más usé eso que me pedían que use. Y ahí me di cuenta que era todo, que en realidad era mentira que era obligatorio. Es más, hice un video contando mi experiencia y YouTube me lo censuró. Yo dije, porque la gente tiene que saber que no es obligatorio, entonces que se lo ponga el que quiera. Entonces hice un video y lo puse y oh casualidad YouTube me lo censuró, ¿no? Se ve que no quieren que la gente se dé cuenta de dónde están los fraudes. Pero entonces, bueno, eso es otra lección, ¿no? Aprender a decir que no es tan difícil, tal vez no es tan difícil. Le voy a contar otra cosa que tiene que ver con eso de volverse invisible y la vibración. En otro lugar, o sea, en mi país, esto que conté pasó acá en California, pero en otro lugar, en Argentina, donde también supuestamente era obligatorio esa imposición, entré a un negocio y dije, no me lo voy a poner, ¿sabes qué? Y bueno, si me echan, me echan. Si me echan, me echan. Pero no con una energía belicosa, simplemente, no se puede, bueno, discúlpame, listo, me voy, chao, que te vaya bien. Total, puedo vivir sin una empanada más, no me va a hacer ninguna diferencia. Lo que no puedo vivir es sin respirar. Entonces entré a un lugar que estaba así de gente y entro y entonces me llama la que estaba atendiendo y nada, no hice cola, nada. Y entonces bueno, me dijo todo, no me pidió que haga nada, pedí lo que quería y bueno, cuando pagué me dijo, mira, te atendí primero porque no estás usando tal cosa, ¿no? Entonces le dije, bueno, me hubieras dicho, me iban, y dije, no, me dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, no te voy a dejar de atender por eso, pero simplemente porque a nosotros nos tienen vigilados con cámaras, pero no pasa nada, me dijo. Entonces, bueno, ahí es donde también uno se hace invisible, ¿no? Es increíble, pero es magia. Y esa magia de hacerse invisible no se activa cuando uno está en una energía de pelearse, porque obviamente si vos querés pelear, ahí te estás haciendo visible, ¿no? Estás como ofreciendo pelea. Estoy acá, vení, pegame, ¿no? Es un poco eso. En cambio, si uno está en otra vibración, simplemente no te ven. Mi mujer también me dice, bueno, mi mujer es una maestra en esto. Es mucho, o sea, yo tengo un temperamento ariano y soy mucho más de confrontar. Y ella me dice, no pasa nada, siempre me dice, no pasa nada, no pasa nada. Hace poco hizo un viaje en avión a otro país y me dijo, ¿sabes que no me pidieron nada? O sea, yo fui con la mejor energía de qué sé yo y no le pidieron nada. Nada. Así que bueno, volvernos invisibles. No dar nuestro consentimiento, decir que no, pero volvernos invisibles. También hay una manera por ahí dando vueltas que es como una cosa legal de decirle al sistema, ¿sabes qué? Conmigo no, yo no soy tu esclavo, no soy tu mercancía. Es una cuestión legal que se llama autodeterminación y tiene que ver con la ley natural y tiene que ver con tiene que ver con desbancar un poco el fraude de la ficción jurídica que supuestamente el DNI es un consentimiento nuestro de ser esclavo del sistema. O sea, nosotros cuando ponemos nuestra firma en el DNI, que tiene un código de barras, un número, nuestro nombre escrito en letras mayúsculas, que yo ya lo expliqué en el otro video, o sea, eso tiene toda una connotación y cuando está nuestra firma ahí es un consentimiento que nosotros le damos al sistema y le decimos nosotros somos tu mercancía y somos tus esclavos, ¿no? Entonces, bueno, un poco la autodeterminación es
dar vuelta a eso. Es una comunicación legal que nosotros le hacemos al sistema, en donde nosotros le decimos: yo no me identifico con la ficción jurídica. La ficción jurídica no soy yo, es algo que creaste vos para identificarme. Yo soy el beneficiario de esa ficción jurídica y la voy a usar cuando a mí me sirva. Pero te informo que vos no sos mi dueño. Es una cuestión así. Yo no recomiendo hacer esto hasta que no hayas hecho lo otro, digamos, hasta que vos no estés vibrando en otro lugar. Digamos, si vos todavía tenés como un sentimiento de revancha con el sistema o alguna cosa así media de belicosa con el sistema, yo no recomiendo hacer esto porque tal vez te va a jugar en contra. Entonces tal vez primero hay que hacer una autodeterminación energética, que yo lo hice a través de meditaciones, ¿no? En donde, bueno, yo hago meditación regularmente y bueno, varias veces en donde yo me fui al Quantum y yo me encuentro con algún representante del sistema y bueno, hago un intercambio energético en el yo le agradezco por todo lo que hacen, pero le digo: mira, yo ya no soy tu mercancía y yo soy autodeterminado, y significa que no necesito que vos me cuides, yo me sé cuidar solo y yo soy responsable por mis actos, no necesito todas esas guías, que seguramente la inmensa mayoría de todas esas guías que vos tenés ahí redactadas como un código civil, yo seguramente la inmensa mayoría de todo eso lo voy a respetar, pero hay otras que no. Entonces, bueno, es como una cosa meditativa que uno se tiene que hacer en amor. Después de que uno se haya movido a ese nivel, tal vez yo esté listo para hacer la autodeterminación legal, ¿no? Y regirse por ley natural se llama. Porque además la ficción jurídica tiene toda una connotación de que implica que uno es un esclavo, está en un estado de interdictum, que significa que uno es absolutamente imbécil, idiota, tonto y no tiene conciencia de lo que es el bien y el mal. Entonces pónganse a pensar un poco: ¿quién necesita leyes? Alguien que no sabe, no tiene conciencia. Entonces necesita que alguien le ponga en un papel escrito que no tiene que matar, por ejemplo. El problema, como dije antes, es que cuando el que escribió ese papel toca una trompeta, salen todos corriendo a otro lugar que no conocen, a matar gente que no conocen por razones que ni siquiera saben por qué los están matando. No estoy hablando de las guerras. Pero si uno tiene conciencia de que no tiene que matar a un semejante, lo va a respetar, haya o no haya un papel escrito. A eso me refiero. Entonces, la autodeterminación es actuar bajo la responsabilidad individual y limitada, que significa que yo soy responsable de las consecuencias de mis actos. ¿Por qué digo esto? Porque un político, un presidente, violó sus propios decretos y después salió con el tema de la ley natural, porque dijo: como no hubo consecuencias de lo que yo hice, que violé, todo lo que yo les impongo a ustedes, yo lo violé, no lo respeté, pero como no hubo consecuencias, no hay delito, dijo, ¿no? Y en realidad él ahí aplicó un concepto de ley natural, que es: no hay consecuencias, no hay delito. O sea, no dañé a nadie, no hay delito, pero él en realidad está cometiendo fraude agravado, porque él es un representante del sistema, entonces él no puede aplicarse ley natural, porque los que son representantes del sistema no pueden salirse del sistema, si no estás cometiendo fraude, estás siendo parte de un sistema para otros y no para vos. Entonces, bueno, pero el tipo tuvo el desparpajo, la desfachatez de reírse en la cara de todos y decir y aplicar el concepto de ley natural, que es un concepto que hay gente que lo está aplicando para salirse del sistema. Después voy a explicar por qué hizo eso, porque eso no es casualidad que hayan hecho eso, y además lo hicieron en varios países a la vez, porque acá también hubo un político que dictaba restricciones y después las violó. En realidad ellos deben violar todo el tiempo las restricciones, pero acá la diferencia fue que los medios, que actúan en cofradía con el poder, se encargaron de que todo el mundo se entere que estaban violando sus restricciones.
Eso es todo un plan y tiene una razón, no es casualidad. Y no es casualidad que salió en todos los lugares al mismo tiempo, en Inglaterra también. Eso tiene una razón de ser, que lo voy a explicar más, lo voy a ampliar más en otro video. Pero básicamente ahí ellos están limpiando karma. ¿Por qué? Porque ellos de esa manera te están diciendo en la cara que todo eso que te están imponiendo no es obligatorio, porque ellos no lo cumplen. Entonces, si vos seguís obedeciendo, a pesar de que ellos te están mostrando en la cara que no lo cumplen y que no hay consecuencias, si vos seguís obedeciendo, entonces el karma pasa a ser tuyo, porque obedeces porque vos querés, porque ellos te están diciendo en la cara que es algo que no, ni ellos mismos lo están respetando. Entonces así se liberan de su karma, o creen que se liberan de su karma, porque para mí, si vos engañás para que alguien se autosometa, al contrario, no te estás liberando del karma. Tendrás el karma de someter y también el de engañar. Pero bueno, esto en realidad era harina de otro costal. Estábamos hablando de la autodeterminación legal y la autodeterminación energética. Salir del odio y la ira. Para mí eso es lo primero que tenemos que hacer. Es difícil porque una vez que uno descubre todas estas cosas, es inevitable una reacción de qué aberrante, qué HDP, que son esta gente, como, pero bueno, para mí hay que tratar de transmutar eso lo más rápido posible. Por eso también es que puse la luz violeta, porque es la llama de la transmutación, el color violeta, la llama violeta. Estamos en eso. Por lo menos lo estamos intentando. Entonces, para salir del odio y la ira, yo lo que recomiendo es, bueno, yo lo que estoy haciendo es salir un poco de la dualidad. En meditación, tratar de entrar en meditación profunda y elevarnos un poquito por encima de lo que es la tercera dimensión, el mundo físico, el plano físico, en donde existe la dualidad del bien y el mal, y reconocer que todas son fuerzas que son necesarias. O sea, la oscuridad sirve a la luz, el mal sirve al bien y todos sirven a un propósito. Fuera de la dualidad, todo se ve como procesos energéticos o procesos de cambio. No se ve como separado. Entonces, de alguna manera, esto, digamos, ellos nos empujan hacia un lugar más luminoso, porque esto tal vez es un cambio de era y es necesario todo lo que están haciendo para que todo ese sistema, que no fue tan agresivo como es ahora, pero tal vez es el último vestigio, ¿no? Lo más oscuro de la noche antes del amanecer. Entonces, en algún lugar fuera de la dualidad, ellos están a nuestro servicio, nos están ayudando, y de alguna manera, si nosotros tomamos conciencia de eso, lo vemos desde un lugar un poquito más elevado y no lo vemos como nuestros enemigos, lo vemos como gente que nos está asistiendo o que está a nuestro servicio. Y yo hice algunas meditaciones muy interesantes en donde se me revelaron así como ciertas cosas, ¿no? De por qué hacen ciertas cosas. Y encontré que en realidad lo hacen para nosotros, para que nosotros, es un estímulo para movernos a un lugar donde nos tenemos que mover. Entonces, eso me hace acordar a una frase de Jesús, que él siempre decía: ama a tus enemigos. Amar a nuestros enemigos. Sí, sé que suena muy difícil eso, pero tiene sentido, porque nuestros enemigos son los que traen los mensajes más valiosos para nuestra existencia. Ellos son los que vienen con las lecciones más valiosas en esta vida. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que agradecerlo. Miren lo que estoy diciendo, agradecerles. Pero sí, si nosotros nos elevamos, nos damos cuenta que todo lo que hacen es para nuestro beneficio, en definitiva, ¿no? Entonces, porque si no hicieran ciertas cosas, nosotros seguiríamos en el sistema Matrix. Perdón. Entonces, yo a veces noto como que
no sé, hay una parte de mí que me dice como que están haciendo todo lo posible para que no les creamos y no les obedezcamos. Es como que ellos tienen ahí como un jefe, vamos a ponerlo así, que les dice, hagan esto y si no funcionan, hagan esto y si no funcionan, hagan esto. Y entonces ellos van haciendo fraude tras fraude, cada vez más ridículo, cada vez más evidente. Y es como que por abajo están gritándonos, che, avívense que esto es un fraude. Avívense que hasta que ustedes no se aviven, nosotros tenemos que seguir en este personaje, ¿no? Es un poco así, si uno se sale un poquito de la tercera dimensión, lo empieza a ver claramente esto. Entonces, de alguna manera, esto es como una obra de teatro, ¿no? Una obra de teatro en donde hay uno que hace de malo y otro que hace de bueno, ¿no? Vamos a decir que nosotros estamos haciendo de bueno. Pero el que hace de malo, cuando termina la obra, ustedes ven que se cierra el telón y la gente aplaude y qué sé yo, y después se abre el telón y salen todos juntos, y el que hacía de malo con el que hacía de bueno salen de la mano, los dos con una sonrisa de oreja a oreja, y saludan todos y se abrazan todos. O sea, es un poco así, digamos, salirse de la dualidad, de la tercera dimensión, es un poco eso, es un poco reconocer que esto es un juego, y que ellos están haciendo de malos porque les tocó eso y que nosotros estamos en el papel de que nos tenemos que dar cuenta y liberar y nos tienen que mover a hacer un montón de cosas, pero en definitiva es por nuestra evolución y también por la evolución de ellos. Pero hay un lugar, hay una dimensión en la que no son nuestros enemigos, en la que es solamente un proceso de cambio que se está jugando. Entonces, para salir del odio y la ira está muy bueno elevarse y digamos, y reconocer esto. Así que bueno, estas son un poco mis ideas. Hay otras, pero bueno, de cómo liberarse de los parásitos de la humanidad. También cuando uno encuentra su propósito de vida, encuentra su propio valor y empieza a vibrar ahí, todo lo que te hace el sistema como que no te toca, porque si vos sabés dónde está tu valor y bueno, ¿qué querés? ¿Querés plata? ¿Querés cobrarme un impuesto? Y bueno, toma, llévate mi plata, total, a mí me va a llegar más. Inclusive van a empezar un montón de interacciones fuera del sistema y para mí el sistema se cae solo, no hay que ni siquiera soplarlo, o sea, hay que sentarse a ver cómo se caen y se van a caer y están haciendo de todo también porque están desesperados. Ellos están desesperados. Ellos saben que les queda poco tiempo, porque eso están acelerando todo. Y bueno, yo pienso que hay que tener paciencia también, hay que tener paciencia con la gente que todavía está ahí creyendo en todo eso, porque pronto para mí el despertar va a ser exponencial. Va a ser exponencial y bueno, cuando eso suceda, nosotros también pienso que tenemos que estar listos para asistir a los que van a ir despertando atrás nuestro, ¿no? Así que bueno, Parásitos de la Humanidad 5, espero que les haya gustado este video. Los invito, si les gustan estos videos que hago, los invito a que surfeen un poquito el canal. Hay un montón de videos que hablan de un montón de cosas. Y bueno, que todo lo que ya saben, ¿no? Activen la campanita, activen todo porque tengo algunos amigos que me siguen y me dicen, YouTube, avísame cuando subas otro video porque YouTube no me avisa a pesar de que tengo todo activado y bueno, tal vez como una vez me censuraron un video, es como que YouTube no sé, tal vez no les avise, qué sé yo. También escuché por ahí que si dejan algún comentario también YouTube ya te pone dentro de la gente que le interesa el contenido o cosas así. No sé bien cómo funcionan los algoritmos. Pero bueno, si les gustan estos videos, los invito a que chusmeen un poquito este canalcito que lo abrí más que nada para sacarme de encima cosas que tengo para decir. Yo no me las doy ni de gurú, ni de maestro, de nada. Bueno, lo repito en todos mis videos. Simplemente soy alguien que comparte las cosas que va descubriendo y las preguntas que tiene y las inquietudes.
Por eso también los invito, si a alguien se le ocurre otras ideas como para liberarnos de estos parásitos, los invito a que las compartan en los comentarios, ¿no? Así que bueno, les mando un beso grande para todos y nos vemos en el próximo. Chau, chau. It's okay if you say it's on me, it's on me. It's whatever you say in the end. How you manage to be in the right? Am I wrong? I don't know. At this point I just really don't know why we fight over what. All I know, we've said too many words and they hurt. Now we're here, face to